Marcos 16, verso 14 al 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, la gran comisión es un deber de todo cristiano. Esta es la gran comisión. El Señor, antes de irse a donde estaba primero, dijo él, encomendó a sus discípulos, todos, no solamente a los apóstoles, a sus discípulos. Les encomendó la gran comisión. ¿Cuál es esa gran comisión? ¿De qué? De ir. ¿A dónde? Por todo el mundo, predicando el evangelio de Jesucristo. Y que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mire eso, creer y hacer. Creer y hacer. Esa es la gran comisión. Decir lo que el Señor nos encomendó a todos, a todo cristiano. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. A toda criatura. A todos. Hermanos, ha habido una bendición tan grande de ver cómo el evangelio, Dios ha escogido a tantos hombres y mujeres para que vayan por todo el mundo. Actualmente están regados por todas partes del mundo, predicando, llevando el evangelio. Se meten a las tribus, aprenden los idiomas de ellos, traducen la Biblia al lenguaje de ellos. Y hermanos, es impresionante cómo Dios está obrando a través de sus siervos para llevar el evangelio a todas partes. Y que todo mundo escuche la palabra. Ateos y no ateos, hindúes, es decir, se están metiendo a toda parte, los musulmanes, los hindúes, toda clase de religiones, el evangelio está metiéndose. Y muchos de ellos, claro está, muchos de ellos están siendo perseguidos, están siendo maltratados, están siendo encarcelados, porque hay países donde es un delito mencionar el nombre de Jesús. Hay países donde es un delito llevar un tratado de la Biblia. Es un delito, hermanos, y hay lugares donde inclusive han sido sentenciados a muerte por predicar el evangelio. Aún así, hermanos, se idean formas de meterse por todas partes. Usan la televisión, usan la radio, usan toda clase de medio de información, el Facebook, toda clase. Está personas metidas
por toda clase de información, llevando el Evangelio a toda criatura, a toda persona en el mundo. Esa es la gran comisión. En el libro de los Hechos, el capítulo 8, verso 26 al 39, es un pasaje supremamente conocido de todos ustedes. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, africano, ¿no? Etiopía es en África, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¡Qué bendición! Entonces, ¿qué pasa aquí? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, fíjese eso. ¿Quién le dijo a Felipe que fuera al desierto? Un ángel, ¿no es cierto? Un ángel. Vaya al desierto. Ese camino de Jerusalén a Gaza, eso es un desierto, pero usted tiene que ir allá. Él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y oiga esto: y el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, ¿quién le dijo que fuera al desierto? Un ángel. Y resulta que aquí va un etíope en su carro en el desierto, allá atravesando de regreso a su país, de regreso a su tierra, a su casa. Y entonces Felipe recibe otra orden. ¿De quién?
Del Espíritu Santo. Acudiendo Felipe, ¿a dónde vamos? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, oye esta pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Quién le preguntó? Felipe le preguntó. Porque lo oyó. El Espíritu Santo dice, júntate a ese carro, acércate, presta atención. Y él se acercó a ese carro, a ese carruaje ahí. Y entonces lo escuchó que leía al profeta Isaías. Bueno, en ese tiempo pues se entiende que no habría capítulos, ni versículos, ni nada. Pero en el día de hoy, ¿qué capítulo estaba leyendo? 53. Estaba leyendo Isaías 53. Isaías 53. Es el capítulo donde Isaías está hablando de todo la obra del Señor Jesucristo. Y Felipe lo escuchó que estaba leyendo al profeta Isaías. Y le pregunta, oye, ¿entiendes lo que lees? Cualquier cosa debe ser un medio de meternos para hablarles de la palabra de Dios. ¿Entiendes lo que lees? ¿Qué le contesta él? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que se subiera a su carro y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era Isaías 53. En nuestro tiempo, en ese tiempo pues que no había que capítulos, que versículos, que páginas. Pero qué cosa, hermano, que en ese momento él va leyendo, es esa la obra del Señor Jesucristo, profetizando aquello. ¿Entiendes lo que lees? Son dos cosas que me mueven a mí en esta mañana de este hombre. Dos preguntas. Primera, ¿cómo podré entender si no hay quien me enseñe? ¿Cómo podré entender si alguno no me enseña? Oiga eso. Estaba un hombre, vea, venía de adorar de Jerusalén, iba de regreso a su país, pero iba ya tocadito, leyendo al profeta Isaías. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Porque Felipe sí oyó lo que él estaba leyendo. Eso quiere decir que iba leyendo en voz alta. ¿Entiendes lo que... ¿Y cómo podré si no hay alguien que me enseñe? Ay, mis hermanos, en Romanos 10, verso 13, 14 y 15. Romanos 10, verso 13, 14 y 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Pero ahora viene, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Cómo pueden invocarlo si no saben quién es Él, si no lo conocen? Si no han tenido la oportunidad de saber quién es Él, ¿cómo lo van a invocar?
¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Se da cuenta, hermano mío, la necesidad de la predicación de la palabra de Dios? Usted y yo somos responsables de la salvación de las almas. Usted y yo somos los Felipe que Dios quiere que nos acerquemos a la gente. ¿Por qué nuestra congregación, Iglesia Misionera de Jesucristo, no ha crecido? Porque no hemos compartido la palabra con la gente que no sabe, que no conoce, que no sabe. No la hemos compartido. ¿Es necesario para salvación invocar el nombre del Señor? Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y por qué no han creído? Porque no hay quien les explique. No han creído porque no hay quien les anuncie. No han creído porque no han oído de parte de nosotros la predicación del Evangelio. No han creído porque no han oído. ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique? Si no hay quien les predique. Vea, estas dos cosas me mueven a mí mucho. ¿Cómo podré entender si alguno no me enseña? Y la segunda cosa, te ruego, oiga eso, de un hombre necesitado del conocimiento de la palabra de Dios. Él estaba leyendo y parece que estaba leyendo en voz alta. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? Ahí el etíope se le veía el interés por conocer qué era lo que decía él. Sí. Por eso el Señor se da cuenta de que hay una persona que está interesada en lo que está escrito ahí y manda a seguir. ¿Sí? O sea, para el Señor todos son muy importantes y quiere que la salvación sea para todos. Pero por lo menos en estos casos, por lo menos ahora, uno se le acerca, lo digo por lo que a mí me ha pasado, uno se le acerca a las personas a hablarle del Señor y lo rechazan y le dicen que no, y que son católicos o que son esto, que son aquello, ¿no? Pero aquí en este caso del etíope había una necesidad porque él sentía la necesidad de conocer qué era lo que decía él. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Que el Espíritu Santo nos está mandando a predicar en el desierto. Tenga la seguridad, hermano, que nosotros enseñamos y la palabra de Dios es martillo que quebranta la piedra. Hay gente necesitada del Evangelio. Es que con ser buenas personas nadie se va a salvar. Se salva el que cree, el que se arrepiente, el que se convierte, el que camina cada día en la palabra del Señor, el que obedece la palabra, el que espera la venida del Señor Jesucristo. Deuteronomio 6, del verso 5 al 9. El Señor está diciendo, insístales. Hay una versión
Bueno, la versión esta dice, esforzarlos a entrar. A esforzarlos a entrar. Hay una versión que dice, oblígalos a entrar. Ay, esto sí es difícil, ¿no? Del 5 al 9. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirá, es decir, ¿quién tiene que llevarlas en su corazón? Los padres. ¿Y los padres qué tienen que hacer con sus hijos? Repetirle a sus hijos y hablarle de ella estando en su casa, no importa dónde esté, andando por el camino, al acostarse, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre ceja y ceja. Eso es lo que quiere decir, estará entre ceja y ceja, y las escribirás con los postes de tu casa y en tus puertas. Yo les he contado el caso de una ancianita. Les he contado el caso de una ancianita que teníamos en la iglesia, de hermana Georgina. Esa anciana, dígale a los nietos, háblele la palabra. Chale agua al pato. Y le dice un día, llega con un papel, con pedazos de papel recortados, lápiz, bolígrafo, yo no me acuerdo ya. Y le dice a mi esposa, hermana, hágame un favor, escríbame unos textos en cada papelito de esto. Y ella se puso a escribirle textos que tuvieran que ver con un llamamiento a las personas. Y coge estos y dice, es que como no me oyen, entonces todos tienen que entrar al inodoro. Les pegó unos afiches de estos detrás de la puerta del baño. Así es de que todo el que se siente al baño tenía que leer. En la cocina, de frente allá, está otro texto. En el espejo de afuera. En el espejo de afuera, otro texto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hermano, de esa manera los evangelizó a todos prácticamente. Los evangelizó a todos. Se dio la maña, la manera de llegarle al corazón de ellos. Todo, hermano, es tan doloroso ver tantos hijos y muchos de ellos bautizados. ¿Qué pasó? ¿Dónde están esas personitas bautizados o no bautizados, pero que nacieron en el Evangelio, que han crecido escuchando la palabra de Dios? ¿Por qué tan desérticos esos corazones? ¿Por qué tan desérticos esas mentes, Dios mío? Nosotros tenemos que seguir en oración, en clamor, en ruego por ellos, porque esas piedras tienen que reventarse tarde o temprano. Tendrán que reventarse esas piedras y glorificar a Dios. Y como dijo el Señor, si estos no hablan, entonces esas piedras que hablen con su testimonio, con su arrepentimiento, invocando al Señor de todo corazón, anunciándole verdaderamente el camino de la salvación. Creámosle al Señor. A mí me ofendió alguien en forma burlesca de otra religión. Esto diciendo, que reclamándole a Dios
Oh Dios mío, te ruego por mis hijos. Tú has prometido que el que cree en ti, toda su casa, su familia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso era para Él. Pero ahora se adueñan todos. No, eso fue una promesa que le dieron los apóstoles al carcelero aquella noche. Crees tú y detrás tuyo toda tu casa. Yo doy por hecho esa promesa. Si Dios se la dio al carcelero, nos la da a nosotros también. Esta mañana tenemos la esperanza que nuestra familia será para Cristo, en el nombre de Jesús. Y yo aplico eso. Los apóstoles no me lo dijeron a mí cara a cara, pero ahí está en la Biblia y yo lo creo. Y le digo, Señor, si tuviste misericordia con toda la familia del carcelero, tenga misericordia con mi familia también. Tenga misericordia con mis hijos, con mis nietos, con mis yernos, con mis nueras. Se necesita que Dios tenga misericordia. Y ojalá que ese clamor del etíope podamos escucharlo. ¿Cómo creeré si no me explica nadie? Te ruego que me expliques. Caballero, súbete a mi carro, siéntate aquí al lado mío y explícame. Y entendió tanto, porque cuando él dice que le habló del evangelio de Jesús, le habló del bautismo y lo entendió. Y cuando vio aguas dijo, mira, aquí hay agua, yo quiero ser bautizado, yo siento ser bautizado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer para recibir el bautismo? No, nada. Si crees, ¿de qué? De todo corazón. Bien puedes. Bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Sí, yo creo que Jesucristo es en verdad el Hijo de Dios. No hay más que hablar. Bajémonos. Y fueron al agua y le bautizó. Y el Espíritu Santo se llevó a Felipe de ahí. Y el etíope siguió gozoso su camino. Les cuento una cosa, que en lo que he podido leer por ahí de la historia de la iglesia en África, este hombre llegó con el evangelio al África. Y yo estoy seguro que con él empezó la predicación en el África. Hermanos, no nos demos por vencidos. No nos demos por vencidos, por favor. Todo lo podemos en Cristo que nos ayuda, que nos fortalece, que nos da la fuerza, que nos guía, que nos ayuda. Y si la palabra de Dios es martillo que quebranta la piedra, tengo mucha fe que esas piedras van a ser quebrantadas. Pero hay que martillar. Hay que trabajar. No nos demos por vencidos. No deje de invitar a su hijo, a su hija, a sus nietos, a sus yernos al culto de escuela dominical. No deje de invitarlos a que vuelvan sus ojos al Señor. Ahí esté compartiendo. Dice el Señor, repítaselo. Repítale a sus hijos. Repítaselo. No importa dónde esté, si en la casa, si en la sala, si en la calle, si en el campo, si en la ciudad, no importa, repítale las cosas que yo les he mandado. Pero no vamos a sucumbir. No vamos a dar el brazo a torcer. Yo les invito esta mañana a que tomemos fuerzas.
que no importa quién sea su hijo o su hija, que es la eminencia de no sé qué, no importa, dígale que estamos orando para que ellos sean salvos, porque eso se trata es de la salvación, es de la salvación. Ahí el puesto y el cargo que ellos tengan, por más alto que sea, eso se va a acabar. Todo eso se va a acabar. Pero lo que permanece para siempre, como dijo el Señor Jesús a Marta un día: Marta, estás turbada, estás afanada, preocupada por los quehaceres, por lavar la loza, por barrer, por planchar, por cocinar. Estás angustiada por todo eso. Pero no reproche a María. No la reproche, porque ella ha escogido la mejor parte, la que nadie le puede quitar. Dele la gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Nadie se la puede quitar. Entonces, hermanos, porque eso sí, son buenos para pedirle a la mamá, a la abuela, oración. Son buenos para pedir oración, que me vaya bien, que Dios me bendiga, que Dios me abra puertas, que Dios me sane, que en la empresa me suban el sueldo, me cambien no sé qué. Estos son buenos, pero para presentarse ante Dios, nada. Y claro, tenemos que orar. ¿Cómo no vamos a orar? El Señor es el que obra conforme a sus propósitos. Y yo le digo al Señor: Señor, ahí está fulano de tal en tus manos. Tú sabes qué hacer con él. Tú sabes qué hacer con ella. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Porque se vuelven unos apóstatas. Esa es la palabra. Apóstatas. La apostasía los invade. La apostasía los llena. ¿Qué es un apóstata? Aquel que, conociendo a Dios, no le glorifica como a Dios. Les invito a leer en Romanos, el capítulo 1, versos 21 y 22. Romanos 1, versos 21 y 22. ¿Qué es un apóstata? Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a los apóstatas. Es la verdad. La Biblia dice que el que conoció a Dios y no le glorifica es un apóstata. Mire, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, fue endurecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios, tercos. De todo, lo saben todo. Todo lo saben. Son más sabios que los sabios. Y los únicos que habla la Biblia que son más sabios que los sabios, ¿quiénes son? La hormiga, la araña, el conejo. Los animalitos son más sabios que los sabios. La araña, la hormiga. Yo estaba mirando algo tan lindo, que los que construyen el mundo, era un título que vi, dije, ¿quién será? Resulta que son unos pajaritos, hermano, no tienen manos, todo lo hacen con su pico, van, buscan la paja, los palitos, todo, y arman unos palacios, hermano. Es que lo que ustedes ven a veces, el nidito allá que ellos lo hacen, eso es espectacular. Pero es que hay aves que construyen unos palacios impresionantes.
precioso. Yo los estaba mirando por el celular, los que construyen el mundo. Oiga, hermanos, ¿por qué? Porque son más sabios que los sabios. ¿Cómo es posible que los animalitos sean más sabios que los sabios? Dios mío, que Dios nos ayude y que recordemos que la palabra de Dios es útil. Ayúdenme. ¿Para qué? Redarguir, corregir, instruir, enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra. ¿Le dan la gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor.